Paz y bien, hermanos. Quiero compartir hoy con ustedes una pequeña reflexión o reseña histórica sobre Santa María de los Ángeles, una fiesta que celebramos dentro de la Iglesia y una fiesta también muy importante para nuestra espiritualidad como franciscanos. Hoy recordamos esta iglesia, pequeña iglesia donde Francisco vivió, donde Francisco también inició esta aventura de nuestra espiritualidad franciscana. Esta iglesia de Santa María de los Ángeles era una pequeña iglesia abandonada fuera de la ciudad de Asís, y después de la conversión de Francisco, después de la revelación que tiene Francisco de parte del crucifijo que le dice: repara mi iglesia, esta es una de las capillas o de las pequeñas iglesias abandonadas que Francisco restaura. Esta iglesia fue construida muchos años antes de la conversión de Francisco, que pertenecía a los monjes benedictinos. Y es así como Francisco se encuentra con esta iglesia, pequeña porción, por eso se dice porcióncula, donde era dedicada a Santa María de los Ángeles, y Francisco decide empezar a reconstruir esta iglesia. En 1208 se dice que Francisco inicia esta reconstrucción de la pequeña iglesia de Santa María de los Ángeles. En esta iglesia, el 24 de febrero del mismo año, se celebra una Eucaristía en la cual participa Francisco y escucha este Evangelio de la misión que envía Jesús a sus discípulos a la misión. Y es así como Francisco escucha tan atento este Evangelio, y al escuchar este Evangelio, Francisco se queda tan entusiasmado, tan enamorado del Evangelio, y decide vivir estos aspectos que Jesús remarca en este Evangelio. Y Francisco dice: esto es lo que busco, esto es lo que quiero en mi vida y lo que ardientemente deseo en lo profundo de mi corazón poner en práctica. Y es así como Francisco renuncia a su vestimenta de ermitaño que tenía y se ciñe el sayal, el hábito franciscano en forma de cruz, se ciñe la cintura con una cuerda y deja el calzado y el bastón para poder vivir radicalmente este ideal del Evangelio. Y es así como Francisco inicia esta aventura de vivir el Evangelio al ejemplo de Jesús. Y en 1210 Francisco obtiene de parte del abad benedictino el permiso oficial para poder ocupar esta iglesia indefinidamente para toda su vida, esta pequeña iglesia de la porcióncula. Francisco aquí opta por vivir el Evangelio bajo los pies de la Madre de Dios dentro de la iglesia, y eso es lo que va a marcar la vida de Francisco. Por un lado, esta devoción a la Virgen María, que María era la protectora de la orden, por eso es que él quiso iniciar ahí su aventura de vivir el Evangelio, y por otro lado este deseo de querer vivir bajo la obediencia de la iglesia. En 1212 se dice que Francisco inicia esta aventura de vivir el Evangelio, de vivir esta aventura evangélica con sus primeros hermanos que se le unen para vivir este ideal. Este lugar es donde encontró Francisco su vocación, donde Francisco renuncia al mundo para poder vivir la pobreza radical en medio de los pobres. Porque cuando Francisco hace este paso de conversión, decide ir y vivir con los que son despreciados de la sociedad. Y por eso es que también Francisco sale fuera de la ciudad de Asís y encuentra esta iglesia. Este lugar es donde también nosotros como franciscanos recordamos ese inicio de la aventura de otro pilar del franciscanismo, que es Santa Clara de Asís. Al ver que Francisco opta por vivir el Evangelio, ella también decide vivir este ideal de Francisco, de vivir el Evangelio con radicalidad y en pobreza. Y es así como aquí también Santa María de los Ángeles se le une Clara de Asís
a vivir este ideal del Evangelio a Francisco. Y para Francisco este era un lugar muy dedicado, muy querido, muy apreciado por él, y es ahí también donde él muere. Se dice que en el año 1216, una noche cuando Francisco va a rezar, a orar a esta iglesia, a la Porciúncula, tiene una visión donde se le aparece Jesús y la Virgen María rodeado de ángeles con una luz tan potente que alumbraba todo, llenaba todo de luz este lugar, y le preguntan a Francisco: ¿qué pedirías para el bien de la humanidad? Al cual Francisco responde que a todos a quienes arrepentidos y confesados vengan a esta iglesia, le dice Francisco, tú les concedas amplio y generoso perdón, con una completa remisión de sus culpas, de todas sus faltas. Y esto es lo que le concede el Señor a Francisco, le dice con una condición de que sea aprobado por el Papa. Y por eso Francisco inmediatamente parte a pedir este privilegio al Papa Honorio III, que era en ese tiempo, y el Papa, al escuchar este pedido de Francisco, se lo concede. Un pedido de repente muy arriesgado, muy atrevido Francisco a pedirle esto al Papa, pero el Papa ve que de esta manera se manifiesta el amor, es como una manifestación del amor de Dios a la humanidad. Y Francisco es así como pide este deseo al Papa, y el Papa se lo concede. Por otro lado, también pide que esto se conceda para siempre, no por un tiempo, que sea el perdón de todos los pecados, de las culpas y de las penas, tanto en el cielo como en la tierra. Y el 2 de agosto de 1216, Francisco, juntamente con algunos obispos que lo acompañaban, proclama a todo el pueblo esta gracia que Dios le había concedido a él. Y desde entonces se puede ganar esta indulgencia plenaria en esta fiesta de la Porciúncula, en esta fiesta de Santa María de los Ángeles, más conocido como el perdón de Asís. Y para poder ganar esta indulgencia plenaria, hay algunos requisitos que debemos nosotros de tener en cuenta, ¿no? Francisco se lo pidió al Papa, que aquellos que visitaran este lugar, ¿no? Y aquel que visite este lugar, sea el día que vaya, sea el tiempo que vaya, gana esta indulgencia si va con estas condiciones que Francisco le pide, arrepentidos y con el deseo de convertirse, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la visita a este lugar nos da esa gracia. Y por otro lado, para aquellos que quizás no podemos llegar a este lugar, la Iglesia ha ido implementando de alguna manera, facilitando cómo poder ganar esta indulgencia que Francisco pidió a Jesús. Y es visitando a las iglesias franciscanas, a todas las iglesias franciscanas. En este día de la Porciúncula se puede ganar la indulgencia, confesándose, asistiendo al sacramento de la reconciliación, participando en la Eucaristía, comulgando en la Eucaristía y rezando por las intenciones del Papa Francisco, ¿no? Del Santo Padre. Y es así como desde ese entonces se viene celebrando esta fiesta muy importante, como les digo, en nuestra espiritualidad franciscana, que es la cuna del franciscanismo. Es el lugar donde inició Francisco esta aventura, y una aventura que nos ha regalado muchas riquezas a través de la historia. Y creo que aún sigue aflorando esta gracia que Dios derramó en Francisco a través de la espiritualidad franciscana. Para todos los franciscanos, esta es una de las fiestas muy importantes en nuestra espiritualidad, en toda nuestra familia franciscana. Pues que el Señor nos conceda esta gracia de poder alcanzar también esta gracia de la indulgencia plenaria que Francisco logró para la humanidad, y que también nosotros podamos vivir con este espíritu, con esta devoción que Francisco vivía, esta devoción a la Virgen María, que también nosotros podamos tener esta experiencia del encuentro con Dios en esta fiesta de la Porciúncula. Soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por
Redentor, salve esclava